La incorporación de la psicología a la concepción y práctica del marketing ha destacado una serie de factores de carácter individual. Entre ellos se destaca la percepción. ¿Sabemos en qué consiste? ¿Cómo funciona el marketing? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. En uno de nuestros programas anteriores, cuando estuvimos presentando el concepto del consumo como un fenómeno social de manifestación individual, destacamos la necesidad de incorporar al análisis y a la interpretación de las realidades de los mercados, tanto la antropología y la sociología, para los aspectos de carácter social que influyen en todos los agentes que participan en el proceso. Y también hicimos mención al fenómeno de consumo que es decidido por los individuos, llegando a una conclusión que nos impone la necesidad de adentrarnos hacia la psicología. Más allá del análisis que podamos hacer sobre el fenómeno de consumo en términos individuales, no podemos olvidar que la percepción es uno de los fenómenos humanos de mayor trascendencia para que quienes somos seres humanos lo logremos ser. En principio debemos entender que la percepción es la base de la interacción social humana, porque a través de la percepción los individuos seleccionan la información que reciben, la organizan y la interpretan con el único propósito de poder establecer unas relaciones con el medio que los rodea, para entender las circunstancias que él está viviendo y que le están dando una pauta a su comportamiento. Eso nos lleva entonces a entender que la percepción es una de las características individuales de mayor trascendencia en la vida en sociedad de los seres humanos. Por eso es absolutamente necesario que entendamos que la percepción está íntimamente asociada a la interpretación. Algunos autores afirman que la percepción es la recepción de los estímulos que están en el ambiente y su interpretación. Si usted está en un espacio cerrado y escucha un fuerte ruido en la parte externa, y usted no sabe que lo produjo ni tiene los elementos de juicio para interpretar lo que ha pasado, usted hasta ese momento no ha percibido, solo ha recibido el estímulo. Cuando usted se asoma y descubre que hubo un accidente de tránsito, por ejemplo, entonces usted empieza a interpretar. Cuando comienza a interpretar es cuando estamos hablando de la percepción. Por eso es que es tan importante la interacción humana, porque cuando uno se encuentra en la sociedad, estableciendo relaciones con sus congéneres, a uno le hablan, uno escucha, incluso aquello que quiere escuchar, y lo interpreta. Solo cuando lo interpreta es que se vuelve percepción. Y ahora podemos entender por qué
muchas veces en esa interacción social humana suceden muchísimas dificultades, porque, por ejemplo, aquí lo que interesa en este canal no es lo que yo diga, es lo que usted al otro lado entiende, porque solo cuando usted lo entiende y lo interpreta es que lo percibe. Cuando estas percepciones no coinciden con la intencionalidad de quien comunicó la información, vienen los malos entendidos. Por eso la percepción es absolutamente vital para la vida en sociedad. Y como lo hemos dicho, el marketing es un proceso social en el cual hay interacciones a través de los intercambios de beneficio mutuo de los que hemos venido hablando a lo largo de los programas que hemos hecho en este canal. Por eso la interacción humana que se presenta al interior de la empresa está mediada por las percepciones. Y ni qué decir de lo que debemos hacer desde la empresa para percibir lo que el consumidor necesita. Es decir, necesitamos estudiarlo e interpretarlo. Por eso la percepción es vital para el análisis, para el estudio, para la comprensión de los fenómenos de mercado que nosotros vamos a explotar a través de ese componente del proceso de marketing que hemos denominado el diferencial simbólico. Solo en la medida en que nosotros podamos percibir lo que el consumidor quiere y podamos percibir lo que se le está ofreciendo, vamos a poder establecer el diferencial. Ahora bien, ¿cómo se ve la percepción desde el individuo? Hemos dicho que el fenómeno social llamado consumo, que está en la base del comportamiento del consumidor, está estructurado a través de una serie de factores de carácter colectivo, pero también de carácter individual. De los factores de carácter colectivo en este canal hemos hablado de dos hasta el momento. Hemos hablado de la cultura y hemos hablado de la familia. Posteriormente haremos programas sobre los grupos de referencia, sobre la clase social y sobre la subcultura. De los factores de carácter individual, que algunos autores le llaman internos, el más importante es el de la percepción. Y vamos a hacer una serie de programas sobre todos los componentes de el carácter individual que influyen en el comportamiento del consumidor. Hablaremos después de la actitud, de la personalidad, del autoconcepto, de la emoción, de la motivación, de la memoria. Por lo pronto, tenemos que entender que la percepción, en primer lugar, es subjetiva. Eso quiere decir que nosotros solo percibimos aquellas cosas que primero nos interesan, segundo, de acuerdo con lo que nosotros vemos en el universo, digamos, de acuerdo al enfoque que tenemos de vida. Entonces es subjetiva. Eso explica por qué yo voy a ver una película y usted la ve, a mí me parece muy buena y a usted le puede parecer muy mala, porque todo depende de esos elementos que tienen que ver con lo que uno es como individuo, y a través de esa percepción subjetiva nadie tendría la razón. La segunda característica de la percepción es que es selectiva, es decir, yo selecciono de acuerdo con esos intereses que subjetivamente tengo, yo selecciono aquellos que van con lo que a mí me interesa. Y pueden señalarse varios ejemplos. Una persona bajo ciertos niveles de estrés y de angustia puede percibir un sonido como algo terrible y puede salir corriendo porque ha percibido en ese momento cosas que no son
o por lo menos en la realidad no se perciben así por las demás personas. La tercera característica es que es temporal. La percepción, usted puede ir a una playa y por algunas circunstancias ese día la playa no está limpia, hay mucho movimiento y usted tiene una percepción, pero pasa el tiempo y usted por circunstancias cualquiera llega, vuelve y la visita y entonces resulta que la encuentra limpia, organizada, todo en su sitio y entonces su percepción cambia. Es decir, la percepción es temporal y esa temporalidad permite que haya mucho dinamismo en la percepción. Y finalmente la percepción es acumulada. Digamos que nosotros vemos componentes separados de las cosas. A veces, por ejemplo, en términos sociales, a uno le llega una información sobre un fenómeno político incluso de otro país y usted de manera subjetiva percibe algo, pero después le dan otra información y percibe algo y a lo mejor termina cambiando toda la percepción porque se va acumulando y esa acumulación le permite a uno tener una visión un poco más completa. Por eso la percepción es tan determinante y una de las cosas que tenemos que aprender cuando hablamos del comportamiento del consumidor es entender cuáles son los factores a través de los cuales se forma la percepción. Porque yo en marketing lo que voy a hacer es emitir un mensaje y en la medida en que sea percibido de una manera o de otra, las personas reaccionarán a mi favor o en contra. Por eso las percepciones son vitales. Y adicionalmente hay un elemento que es también muy importante señalar. Cuando nos adentramos en el debate de qué es producto, una de las definiciones muy aceptadas de lo que es el producto es la siguiente: es el conjunto de beneficios percibidos por el consumidor. Cuando estamos hablando de percibidos por el consumidor, necesitamos entender entonces cómo es que él interpreta el mensaje que lleva mi producto. Y eso nos da elementos de juicio para entender por qué razones a veces usted se encuentra con un producto en un país que tiene una percepción distinta a ese mismo producto en otro país. Es decir, las percepciones son distintas. Si usted vive en América Latina y tiene un BMW, ese objeto, conjunto de llantas, latas, motor, etc., es visto como alguien de clase media alta. La percepción de ese objeto es distinta a la percepción de ese mismo objeto, pero puesto, por ejemplo, en Alemania, donde una buena cantidad de los taxis son de esa marca. Eso quiere decir que un objeto puede ser varios productos al mismo tiempo, dependiendo de la percepción que se tenga en el mercado de ese mismo objeto. Por eso es que es tan importante la percepción. Y por otro lado, cuando uno piensa en cómo se aplica la percepción en marketing, históricamente hablando, se han recurrido a la construcción de mapas perceptuales, como el que ustedes ven aquí en la imagen, en los cuales, en un plano cartesiano, bajo dos variables, por ejemplo, dulce y amargo, y aquí precio alto, precio bajo, se ubican las marcas de acuerdo a cómo son percibidas por los consumidores, y a través de ello, entonces, uno puede saber qué tan lejos está el competidor para considerar la estrategia de marketing que uno va a desarrollar y con ello ganarse el favor de los consumidores. Mapas de posicionamiento, mapas perceptuales que hoy se conocen como mapas de posicionamiento, que han perdido mucho peso en el análisis de los mercados por una consideración muy simple, porque la decisión de un consumidor
es muy compleja para sintetizarla en dos variables, en 4 ejes, 4 espacios perceptuales, a través de los cuales es imposible sintetizar la complejidad de las decisiones de los consumidores. En síntesis, la percepción es vital para la vida en sociedad, para la interacción social y humana, pero sobre todo para el marketing, porque a lo que a nosotros nos interesa es que nuestro discurso, nuestra promesa de marketing, sea percibida tal y como a mí me interesa como empresa. En ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque no siempre el posicionamiento que yo busco, es decir, cómo quiero ser percibido, es el mismo posicionamiento logrado, es decir, cómo soy realmente percibido. Y lo que aquí hay que resaltar es que lo que nos interesa es cómo soy percibido. Y quiero ser enfático en lo siguiente: la verdad en marketing y en los mercados no es la verdad verdadera. La verdad en marketing y en los mercados es la verdad percibida. Si el mercado cree, por ejemplo, que un producto está muy salado, lo está, aunque en la realidad no lo esté, porque nosotros no trabajamos con los hechos reales, nosotros trabajamos con la percepción de esos hechos reales, que es lo que se conoce como la realidad social. Por eso entonces, trabajar en la percepción es absolutamente vital para lograr que las organizaciones alcancen sus objetivos en función de sus intereses y de sus beneficios, sobre todo económicos. Espero que con esta reflexión sobre la percepción logramos irnos aproximando a ese grupo de factores individuales que influyen en el comportamiento del consumidor. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.